Estamos de vuelta, chicas y chicos. Tenemos a una invitada muy especial. Ella es psicóloga y nos ayudará a complementar nuestro aprendizaje de hoy sobre las emociones. ¡Bienvenida al programa! Hola Rodrigo, hola a todos los chicos y chicas de primero y segundo grado de secundaria de Aprendo en Casa. Soy Silvana Ardito, psicóloga y psicoterapeuta, y vamos a hablar un poquito sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son un estado en el que todos y todas nos encontramos siempre en todo momento. Sentimos alguna sensación, algún sentimiento, y esto nos hace llevar a hacer algo. Por ejemplo, una de las 4 emociones básicas es el miedo. ¿Alguna vez has sentido miedo? Es normal, en algún momento. De pronto ves una película de terror, o de pronto tienes algún problema y no sabes qué va a pasar. Tienes miedo. Este miedo, ¿no?, te va a llevar a hacer algo. Por ejemplo, a apagar el televisor, o por ejemplo a taparte más con tu colcha, o de repente alejarte de un perro que piensas que te va a morder. Eso es el miedo. Así como el miedo, hay otras emociones básicas, que es la alegría, ¿no?, que es la tristeza y que también es la cólera. Y que a partir de estas 4 emociones básicas empiezan a aparecer muchísimas más. Todos, en todo momento, tenemos emociones girando en nuestro cuerpo y se desatan inclusive a veces en nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando nuestro corazón empieza a latir más rápido, o cuando nuestras manos empiezan a sudar, o cuando me paralizo y siento mi cuerpo un poco rígido, un poco tenso. Todo es parte y origen de las emociones. ¿Por qué es importante reconocer nuestras emociones? Es muy importante reconocer nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque así vamos a poder conocernos nosotros mismos, y por eso vamos a poder conocer las emociones de los demás. Si no conocemos nuestras propias emociones, cómo sentimos, qué emociones más o menos son las que me definen regularmente en un día o en 2 días, qué emociones son las que más estoy sintiendo. Si no logro conocer eso, no voy a lograr, y va a ser mucho más difícil lograr la relación con otros, el que yo pueda reconocer las emociones de otras personas que son importantes para mí también. Entonces, ojo que es muy importante, no solamente para conocernos y ayudarnos en nuestro proceso de crecimiento, inclusive en este proceso de cambio de edad, de la adolescencia a la juventud. Todos estos cambios van a ser muy importantes para nosotros identificar las emociones que sentimos regularmente. ¿Existen emociones buenas y malas? Hay emociones llamadas positivas y hay emociones también llamadas negativas. ¿Por qué? Porque depende de cómo nos sintamos con cada una de ellas. Por ejemplo, la alegría regularmente es obviamente una emoción que la llamamos positiva. Pero la tristeza, ¿será una emoción negativa? No necesariamente la tristeza es una emoción negativa. ¿Por qué? Porque es una emoción que podemos sentirla en algún momento donde suceda algo bastante de repente difícil, pero que podría pasar. Como por ejemplo, si te dicen que tu mascota ha tenido un pequeño accidente, tú te vas a preocupar y vas a decir, uy, no, de repente se va a poner mal, y ahora qué va a pasar, de repente se va a morir, y me empiezo a sentir muy triste. Ojo, esa emoción no es necesariamente negativa, porque es muy entendible que te sientas triste porque pasó algo con tu mascota. Sin embargo, ¿qué pasa cuando de estas emociones de pronto de tristeza o estas emociones de rabia, ¿no?, empiezan a dominar nuestro cuerpo y empiezan a dominarnos a nosotros? Ahí sí podríamos llamarlo quizás que es una emoción negativa, esta rabia que puedes sentir o este impulso que te lleva a hacer una actitud un poco fuerte o un poco mala o a tener una mala conducta. Entonces vamos a ir poco a poco identificando cuáles más o menos son las emociones que te hacen sentir bien y cuáles son las emociones que no te hacen sentir muy bien. Y va a ser muy importante para eso que hagas un listado, ¿no?, y una diferencia entre cómo te vas sintiendo en general. Para que, en todo caso, si sientes que tienes más emociones negativas o más emociones muy fuertes, pues puedas pedir la ayuda respectiva. Muchas gracias.
Entonces, tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones, cómo las sentimos, cómo las expresamos e identificar qué experiencias nos generan determinados estados emocionales para conocernos mejor y poco a poco lograr regularlas. Así es, Rodrigo. Me ha llegado un mensaje de uno de mis estudiantes contándome una experiencia y me ha dicho que la puedo compartir con ustedes. ¿Me podrías ayudar con la lectura Gotaku? ¡Claro, profesora! Este es un caso de hace un par de años. Recuerdo que estaba muy ilusionado por el primer día de clases. Para este primer día había pensado en asistir con una polera nueva que me mandó una de mis tías hace unas semanas. Ese día me levanté temprano y cuando fui a ponérmela descubrí que estaba sucia. No entendía qué había podido pasar. ¿Cómo es posible si estaba nueva? Solo había una respuesta posible. Seguro que mi hermano, que siempre agarra mis cosas, la había usado sin permiso. Inmediatamente agarré la polera y fui a buscarlo. Mientras caminaba, solo pensaba en que no había podido estrenar mi polera, que mi primer día de clases estaba arruinado, que si quizás me lo hubiese pedido, se la hubiese prestado sin problemas. Cada pensamiento me hacía enojar más y sentía que mis ojos me ardían y mi corazón palpitaba rápidamente. Apenas lo vi, lo increpé por lo que había hecho. No dejaba de gritarle lo desconsiderado que era y que siempre agarraba mis cosas. Él, al inicio, quiso decirme algo, pero creo que le dije tantas cosas que al final solo se fue. Más tarde llegó mi mamá a casa y me comentó que Pipo, nuestro perro, había estado jugando con la polera. Aparentemente se cayó al suelo de mi cuarto y él la comenzó a arrastrar por toda la casa. ¡No puede ser! ¡Pobre su hermano! Le echaron la culpa y él no tenía nada que ver. Así es, Tocino. ¿Qué opinan del relato? ¿Qué emociones pueden identificar? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Tenemos a algunas de nuestras amigas y amigos que quieren compartir sus impresiones con nosotros. ¡Adelante! Este relato me pareció muy interesante y reflexivo, ya que yo también pasé por un caso similar. Las emociones que yo pude identificar de este texto fueron dos. Al inicio del texto pude identificar alegría y en el desarrollo del texto pude identificar ira. Lo que yo puedo aprender de este relato es a ser ordenado y a no adelantar los hechos sin antes haber investigado. La emoción que sintió fue la ira. Debe controlar sus emociones. Y el responsable de este problema fue su perro. Bueno, me parece una situación que a la mayoría nos ha pasado, que nos dejamos llevar por nuestras emociones y nos anticipamos a afirmar algo que aún no conocemos totalmente. Las emociones que puedo identificar al principio era la alegría, la emoción y la ilusión del chico, pero luego identifiqué el enojo y la frustración. Creo que lo que nos enseña esta experiencia es que debemos aprender a controlar nuestras emociones y no debemos anticiparnos a juzgar o afirmar algo que no estamos totalmente seguros. Muchas gracias por sus aportes. En efecto, a veces nos dejamos llevar por las emociones y actuamos de forma inadecuada y podemos hacer daño a las personas de nuestro entorno, incluso a las que más amamos. Es cierto, y una vez que decimos o actuamos violentamente, no hay forma de volver atrás. No podemos recoger las palabras que hemos dicho. Por eso es necesario ejercitarnos en la regulación de nuestras emociones y para ello podemos utilizar diferentes técnicas y estrategias que promuevan nuestra salud mental y por ende un bienestar integral. Ese término me suena. ¿Nos podría decir exactamente qué es la salud mental? De acuerdo con la Organización Mundial de la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, se trata de un estado de equilibrio en el cual nos sentimos a gusto con la vida, enfocadas y enfocados en nuestros planes a futuro. Profesora, yo he escuchado otro concepto que suena similar, la inteligencia emocional. ¿Están relacionadas? Veamos. La inteligencia emocional es la capacidad que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, discriminar entre ellas y utilizar estos conocimientos para dirigir los pensamientos y acciones, también comprender sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que podemos atravesar en diversas situaciones, acentuar nuestra capacidad de trabajo en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos dará grandes posibilidades de desarrollo personal. Entonces, para una salud mental hay que desarrollar la inteligencia emocional. Buena conclusión. Es muy importante desarrollar nuestra inteligencia emocional para poder reconocer
qué es lo que estamos sintiendo y cómo expresamos esas emociones, y a partir de ese reconocimiento poder regularlas. Asimismo, la inteligencia emocional nos permite reconocer las emociones y sentimientos de los demás, lo que nos permite generar relaciones sociales sanas. Profesora, aquí encontré que una de las características de la inteligencia emocional es la asertividad, la cual permite expresar nuestras ideas, emociones y límites sin generar tensión ni conflicto. No entiendo bien a qué se refiere. La inteligencia emocional es la habilidad que nos permite expresar sentimientos, opiniones y puntos de vista sin herir a los demás, manifestando respeto por otro u otra, evitando emitir juicios u opiniones que descalifiquen o hacer críticas destructivas. Como seres sociales, muchas veces nuestras emociones están relacionadas con nuestros vínculos o en relaciones con otras personas. Entonces, tenemos que saber comunicar lo que sentimos y pensamos de forma asertiva, es decir, con seguridad y honestidad, pero con respeto, tomando en cuenta los derechos, sentimientos y valores de los demás. A veces es difícil dominar algunas emociones, como la cólera, la tristeza o la angustia. ¿Cómo podemos regularlas? Es un proceso. No se logra de la noche a la mañana, pero poco a poco es posible. Por ejemplo, una estrategia que recomiendo es que siempre que estemos en una situación que nos provoca ira o amargura, respiremos profundamente y salgamos de ese lugar o nos alejemos de ese momento de la persona. Cuando estemos más tranquilos podremos evaluar la situación con mayor objetividad y recién retomar el diálogo. Veamos, una técnica fácil de realizar y que nos puede ayudar a relajarnos en momentos de alta tensión es la relajación a través de la respiración. Para realizarlo es necesario que inspires aire por la nariz, lo retengas en tus pulmones al menos 4 o 5 segundos y luego expires lentamente por la boca. Realizar este ejercicio por 10 minutos. Al realizar este ejercicio te darás cuenta de que poco a poco tus músculos se relajan y lograrás calmarte. Lo más recomendable es que lo practiques desde ahora, de tal manera que cuando te enfrentes a una situación estresante ya tengas el dominio de la respiración. Si bien existen muchas técnicas que pueden ayudar a tranquilizarte, lo más importante es que estés consciente de cómo es tu respuesta emocional, es decir, qué estás pensando, haciendo o diciendo. Si logras hacerlo, poco a poco puedes cambiar tu respuesta, evitando que los efectos de tus emociones te afecten, te hagan quedar mal o dañen a alguien más. Muchas gracias. Me ha quedado claro que nuestras emociones son muy importantes y que debemos conocerlas para poder aprender a manejarlas con inteligencia. Así es, particularmente en estos momentos donde vivimos tiempos complicados por la pandemia, es de suma urgencia promover las habilidades socioemocionales, porque nos permiten regular nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, fortaleciendo la salud mental y el bienestar emocional en nuestros hogares y de nuestro entorno. En ese sentido, cada persona necesita desarrollar una manera de autorregular sus emociones, para lo cual es clave identificar con claridad la emoción que estamos experimentando, con el fin de regularlas, lo cual nos ayuda a evitar conflictos, generar bienestar personal y por ende una sana convivencia. Muchas gracias, profesora. ¿Recuerdan nuestra gran incógnita? ¿De qué manera podemos promover el cuidado preventivo de nuestra salud y la de nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente frente a enfermedades respiratorias como la tuberculosis pulmonar en el contexto de la pandemia? Con lo aprendido el día de hoy, nos ha quedado claro que conocer nuestras emociones es clave para el cuidado de nuestra salud mental, lo cual es clave para una salud integral. Regular nuestras emociones es un trabajo de largo aliento, pero es un trabajo que vale la pena, pues quien logra hacerlo tendrá bienestar integral y cuidará su relación con las y los demás. Ahora te toca a ti. Con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, los invitamos a elaborar un afiche con un dibujo y un lema relacionado con la importancia del conocimiento y la autorregulación de nuestras emociones. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes conversar con tu tutor o docente de confianza. Eso fue todo por hoy, chicas y chicos. Ya nos vemos. ¡Chao, chao! A ver, compañeros, practiquemos los ejercicios de respiración. Inhala, exhala.